¿Qué tal? ¿Cómo está la muchachada de los dos primeros años de historia, de la carrera de historia, hermosa carrera del Rojas, en la que trabajo ya hace unos cuantos años y que entre todos esos años este es el más atípico, el más difícil, pero también el más desafiante para nuestra inteligencia. Este video es el intento de la continuidad de un esfuerzo, podríamos decir, ¿no? No quisiera llamar a esto continuidad pedagógica. Es un poco largo de explicar ahora las razones por las que en el Rojas hemos instalado la idea de que no se puede llamar continuidad pedagógica a estas circunstancias, porque de continuidad no tienen mucho, ¿no? Pero sí es la continuidad de un esfuerzo, me parece. Desde el 20 de marzo, en el que nos encontramos en esta situación de aislamiento, hay un esfuerzo individual, un esfuerzo colectivo. Acabo de hablar con algunos amigos que sostienen ollas populares en barrios de San Miguel, que es donde yo vivo. Ustedes mayoritariamente seguramente viven en Moreno, o en Merlo, o en los alrededores. Quizás hay alguien de aquí de San Miguel también y conoce la realidad de los barrios. Quizás ustedes mismos y ustedes mismas se encuentren en una situación delicada desde el punto de vista económico, delicada, frágil, adversa y angustiante. ¿Por qué no? Y me parece que hay que darnos el permiso para hablar también de esto. Nosotros somos personas que están interesadas en la educación a través de distintas disciplinas. Ustedes a través de la historia, en mi caso a través de la filosofía, pero eso hace que nos encontremos, eso hace que tengamos esta fortuna del destino, si lo podemos llamar así, encontrarnos en la búsqueda de un pensamiento, de una acción. Entonces les decía que de lo que se trata es de continuar un esfuerzo, eso sí, continuar el esfuerzo de comunicarnos. Estoy corriendo el teléfono porque hice una macana, que es hubo una pequeña interrupción debido a mi impericia para hacer esto, que es grabar esta clase. Y voy advirtiendo que hay que hacer algunos ajustes para que se vea bien, para que se oiga bien. Les decía que nos encontramos en esta búsqueda común de educar, educar a través de distintas disciplinas. A mí siempre me parece una oportunidad maravillosa cada año comenzar un curso. Este lo hemos hecho con estas dificultades. Pero a pesar de las dificultades, quiero decirles que tengo una pila, fíjense, les voy a mostrar, una lista larguísima de nombres y apellidos. Estos son los nombres y los apellidos de ustedes. Algunos que ya voy marcando además con algunas cruces cuando los trabajos se van agregando. Son muchos y muchas ustedes. Primero de la mañana, primero del turno vespertino. Y eso habla de un esfuerzo. Y habla de unos trabajos en donde va apareciendo de distintos modos la belleza de un pensamiento. Si me preguntan qué es lo que más me interesa a mí como profesor, con un par de décadas de trabajo y de haber acumulado algunas experiencias, algunos éxitos y unos cuantos fracasos, si me preguntan qué es lo que más me interesa de esta profesión, de este oficio, el oficio de educar, les digo sin ninguna vacilación que es encontrar la belleza en el pensamiento de mis alumnos y de mis alumnas, en el pensamiento de mis colegas, en el pensamiento de mis maestros y de mis maestras. Algunos son maestros de carne y hueso y otros lo fueron también de carne y hueso, pero a quienes no conocí. Esa sería la división. Maestros y maestras que conocí y otros que no conocí. Los que no conocí son los que leo,
de los que me nutro en mis reflexiones y en mi búsqueda todavía inacabada de encontrar el sentido de lo que hago en mi práctica educadora. Y de eso se trata esta clase, que estoy grabando en el aniversario de nuestra patria o de nuestra matria, como se ha comenzado a decir desde hace algún tiempo. Y es razonable, la Revolución de Mayo, la independencia, la liberación de España, la emancipación. Y le decimos patria, que viene de padre, de pater, ¿no? Deberíamos también decir matria. Aniversario de nuestra emancipación o de nuestro camino, y hoy 25 de mayo estoy grabando esto siendo más o menos las 8 de la noche. No se los envío hoy porque vamos a respetar el calendario académico. Hoy no hubiésemos tenido clases presenciales en el Roja, así que esto que estarán viendo a partir de mañana martes ha sido grabado con anterioridad. De modo que esta ocasión, la del 25 de mayo, bien vale para preguntarnos sobre cómo se han construido algunos significantes. Voy a utilizar ahora una palabra difícil, o nueva en todo caso, para nuestro vocabulario. Un significante es un término o un conjunto de términos que pasa a tener una carga intelectual, pero también emotiva y subjetiva, de modo que condiciona o favorece en nuestras propias vidas que pensemos ciertas cosas o que rechacemos algunas otras. El significante sobre el que quisiera que pensemos hoy está asociado a lo que decía hace un ratito acerca de la búsqueda de sentido. Encontrar belleza en el pensamiento, como en el pensamiento de Sócrates, como también en el pensamiento de otras personas, como en ese graffiti anónimo que les di en la primera clase acerca de la normalidad. Seguramente ustedes ahora estarán pensando más cosas sobre ese graffiti, ¿no? Si lo releen al graffiti, pero si también releen lo que ustedes escribieron, seguramente encontrarán cosas que en ese momento no advirtieron o no pensaron. Belleza en ese graffiti, en ese pensamiento, belleza por supuesto en la apología de Sócrates, belleza en el texto de Coan. Esa es mi búsqueda y quisiera compartirla como intelectual, como educador, como un ser humano que no tiene garantizado el sentido absoluto de la vida ni de lo que hace. De modo que esa es la pregunta de nuestra clase de hoy y está asociada también, como les decía, a la reflexión sobre la construcción de un significante. La pregunta de nuestra clase, la tengo anotada por aquí, soy un poco metódico, aunque a veces no lo parezca. La pregunta es, ¿qué tenemos que tener en cuenta para construir un sentido o el sentido de el educar? ¿No? Lo digo así en términos bien generales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para construir el sentido de educar? Ustedes recuerdan que en las primeras clases ya venimos hablando un poco de esta cuestión, a partir de la búsqueda que hicimos con el texto de Sócrates también, sentido y finalidad de una práctica educativa. Entonces, vamos a insistir en esa búsqueda y lo vamos a hacer ahora a través de la lectura de una ficción. Les voy a dar a leer una novela corta. Esa novela se llama Nada y es de una escritora danesa, dinamarquesa, que se llama Jan Teller. Una novela difícil. No es difícil de leer, pero es difícil desde el punto de vista emocional. Y si ustedes no se encuentran en una situación emocionalmente estable, les diría que no la lean. No la lean. No la lean porque quizás les agrega alguna angustia y no es mi intención agregar ninguna angustia a las que ya estamos atravesando. Si se sienten con un grado de valentía mínimo y deseo y ganas de afrontar una experiencia de pensamiento
compleja, difícil, desafiante, lean la novela. La novela debe tener apenas unas 80 páginas, no es mucho más que eso. Me van a decir, profesor, ¿le parece poco? No haga alarde de su capacidad de lectura. No tengo tanta capacidad de lectura para tranquilidad de ustedes, eh, pero me parece que comparado con otras cosas es relativamente breve. A eso me quería referir. Entonces lean la novela Nada y no les voy a poner una tarea, un deber, vamos a ponerlos entre comillas, ¿no? Como los deberes escolares de los niños y de las niñas de la escuela primaria o de la secundaria. Eh, Hay un deber que ustedes asumieron para consigo mismo, ¿no? Cuando iniciaron esta carrera. De modo que en todo caso se deben a ustedes mismos y a ustedes mismas buscar este sentido, encontrarlo en las lecturas que les ofrecemos los profesores, encontrarlo en lo que escriben, también en lo que cuestionan de lo que les damos. No todo lo que nosotros les damos les tiene por qué gustar. Yo hago un esfuerzo porque tenga significado lo que les ofrezco, pero no todo tiene que ser del agrado de ustedes y también tienen el derecho y la libertad absoluta en este caso de expresarse al respecto. De modo que no hay un deber para conmigo, quiero decir, de lectura. A mí no me deben nada. En todo caso, si iniciaron una carrera, se lo deben a ustedes mismos y a ustedes mismas, ese tiempo de lectura. Entonces es una oportunidad de no tener la cabeza, ni los oídos, ni la vista en la televisión o en la radio, saturándonos de noticias y de el cronometraje de la pandemia. Sin embargo, el texto ofrece justamente en su primer palabra, en la palabra nada, algo inquietante. Un niño que abandona la escuela porque no le encuentra sentido. Lo que deviene a partir de eso es una serie, vamos a decirlo como esa película que protagoniza Jim Carrey, una serie de eventos desafortunados en este caso. Y después, solo después, un par de semanas después, nuestras clases son cada 15 días, yo les enviaré, entonces ahí sí, alguna actividad para poner en relación conceptual, una nueva escritura, pero por ahora tienen el tiempo de lectura de la novela Nada. Ojalá que la disfruten. Por supuesto que tienen mi correo y ya establecimos contacto y pueden escribirme para lo que sea, para consultar sobre la materia. Quienes todavía no enviaron sus trabajos se pueden ir poniendo al día en cuanto puedan. Saben que no tenemos la obligación de fechas mientras dure este periodo de aislamiento. Y cierro esta conversación le estoy diciendo, ojalá si lo fuera. Cierro este discurso mío, en todo caso, esta intervención, eh, hablando justamente del aislamiento. Me parece que es un buen momento para comenzar. Ya tenemos varias semanas de construir con esfuerzo este vínculo pedagógico. Me parece un buen momento para comenzar a pensar sobre algunos efectos que está teniendo sobre nuestras vidas esta experiencia que estamos viviendo, del aislamiento social obligatorio. Y ese es el significante del que les hablaba hace un rato. Me parece que es bueno, sería bueno para nosotros quienes educamos poder hacer una interrogación de ese significante, ¿no? Interrogar la distancia social. No lo voy a hacer y no me lo propongo hacer desde una perspectiva ideológica que cuestione irresponsablemente la soberanía del Estado y la potestad del gobierno para administrar salud pública. No lo voy a hacer desde ese lugar. No voy a cuestionar el aislamiento ni la cuarentena en ese sentido. Sí voy a intentar que pensemos qué es esto que se ha instalado entre nosotros como significante, el distanciamiento social, el tener distancia social, porque eso parece ser lo que vamos a comenzar a vivir de aquí en más. Una nueva humanidad se está edificando, evidentemente, está naciendo un cambio cultural y subjetivo muy importante.
Entonces me parece que ese debe ser para nosotros el primer contenido pedagógico en esto que ustedes emprendieron, que es formarse para educar. Ustedes que van a educar en los años que vengan, hoy ya tienen que comenzar a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué significa la distancia social? ¿Cómo interrogar? ¿Desde qué discurso interrogarlo? Yo les propongo hacerlo desde el discurso pedagógico. En mi caso también desde el discurso filosófico, ¿no? Esta materia tiene ese nombre, perspectiva filosófico-pedagógica. Entonces, preguntémonos, interroguemos qué viene a instalar este significante, el significante de la distancia social. De modo que queda abierta la invitación a la reflexión. Les diría que ustedes no desmerezcan cada cosa que piensen, no desmerezcan el tiempo que le han dedicado a escuchar esto que yo les estoy comentando, y por favor anoten lleven una especie de diario filosófico de cuarentena, vamos a llamarlo así si quieren, si lo aceptan, en donde puedan registrar lo que van pensando a propósito de estas cosas que les estoy proponiendo conversar. En 15 días vamos a intentar hacer nuestra primera conversación sincrónica. Eso quiere decir tratar de conectarnos todos en línea, ¿sí? Les voy a proponer que el lunes, si todo marcha más o menos bien, estoy mirando el calendario, esto sería el lunes 8, no, el lunes 15, ¿no? De junio, no, el lunes 8, perdón, el lunes 8. El lunes 8, que tengamos un encuentro por Meet de Google, la aplicación o sí, la aplicación de Google Meet. Para quienes quieran, no es obligatorio, para quienes puedan, no todos tienen los datos. Tener una conversación en simultáneo a través del Google Meet a propósito de esto que les estoy expresando en este video, de la lectura de la novela Nada y de nuestra capacidad de pensar qué significa la distancia social. Espero que se encuentren de la mejor manera posible, al menos con salud, y que también lo estén pasando así sus familias. Hasta pronto.